nuestro país es un verdadero oasis. Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Para los románticos han caído las flores. Cabros, esto no prendió. Como una invasión extranjera, alienígena. Que los libros de reclamos de las Compines están llenos de felicitaciones. Estamos en guerra. Él y los suyos tienen su origen por ahí por el 2008. Malas Influencias denominan su primer trabajo en 2009. Ella en 2013 también tuvo influencias en Las Malas, agrupación multicultural con la que le dio la vuelta al mundo. Él siguió con la idea de Morir Joven en 2011 y su gran cortocircuito en 2013, que llegó fuerte a tierras mexicanas. Ella siguió su ruta y en 2 años recorrió Sudamérica, se empapó del sonido afroamericano y nació con fuerza otra de sus pasiones, el cine. Él y ellos siguieron más seguros que nunca con su Borderline, lanzando en 2016 una joya de la música rap de estos lados, Orden Libre, mientras que ella, sin olvidar su origen en la música clásica, comienza a experimentar electrónica y percusiones desde una mirada activamente feminista en su actual proyecto Reptilian Beat, mientras que ellos se lanzaron en este 2020 un tema que llegó a la médula ósea de la sociedad chilena en plena revuelta popular, llamada En Primera Línea. Ambos miran de frente la música chilena, la viven desde el beat, la experimentación, la propuesta sin miedo. Ambos son talentosos, creativos y lo mejor de todo es que están de nuestro lado. En esta tercera entrega de Radio de Resistencia conversamos con Andrea Zárate de Reptilian Beat junto a Sergio, el tipo de la banda Borderline. Sergio, el tipo de Borderline. ¿Cómo recuerdas estos inicios de la música? Lo hablábamos fuera un poco de micrófono, que tú hacías rap, escribías, bueno, siempre has estado muy legado a la escritura, pero se arma Borderline y de alguna manera empiezas a profesionalizar un poco, a tomártelo de pronto más en serio, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo recuerdas esos inicios en esos primeros discos de la banda? A ver, mira, desde que tengo conciencia como que he estado escribiendo. Siempre tengo como una imagen de que estaba como en el colegio chico y como que me apartaba de la clase, no escuchaba a la profe y como que estaba escribiendo, weón. Tenés como esa imagen de ti. Sí, así, como escribiendo. Y después, claro, con Borderline ya cuando tenía como 20 años, imagínate, yo empecé a trabajar, a escribir como 10 años. De verdad, muy pequeño. Sí, no sé por qué, pero escribía, weón. Pero con Borderline como a los 20 empecé como ya, incluso un poquito más, 20 y algo. Empezamos ya a trabajar como más en serio, ¿ya? Y jugarnos todo y le dedicaba todo el tiempo. Y mientras estaba estudiando psicología, estaba sacando discos, trabajo. ¿Cachai? O sea, siempre fue como un motor que sí, pues no, para mí te llenaba. Fundamental, imagínate. Se ha percibido algunos ingresos respecto a la música, nos han conocido, hemos viajado y todo, pero no es el núcleo es este deseo interno de poder expresarte, ¿cachai? Andrea, hablabas un poco en internet, o descubrió ciertos datos con la agrupación Las Malas, que a propósito también de lo que te preguntaba en términos de formación, una banda o una agrupación o un colectivo de músicos que se forma en Francia, que tiene un rollo muy interesante con respecto a lo intercultural. Ellos se trasladan a Chile y tú conectas con ellos. ¿Es así más o menos la historia? Sí, pero no. Sí, pero no. El principio fue, claro, yo tuve la suerte, terminé la universidad y me fui para Europa. Y estaba, justo ese año fue el 2011, entonces estaba chata de Chile. Como que estaban los cabros chicos en protesta y todo, estaba muy así odiosa con Chile. Y dije, ya, no quiero irme más a vivir allá. Y ahí fue, y agarré mis cosas, me fui a Perú, Bolivia, etcétera, etcétera. Recorriendo, buscando esta música afrodescendiente que mencionaba. Exacto. Y ahí conocí a un par de chiquillos que venían de Francia y también venían de la música como del mundo, ¿no? Uno era árabe y el otro era francés. Nos juntamos y empezamos a viajar por cada lugar de Latinoamérica y ahí encontramos como un músico residente que se nos unía. Entonces, por ejemplo, en Uruguay, o sea, en Ecuador encontramos un tecladista uruguayo. En Perú encontramos un percusionista argentino. Oh, ¡qué mezcla! Y ahí nos unimos viajando 2 años y todos veníamos de orígenes muy distintos. Yo que venía de la música clásica, pero al mismo tiempo igual uno viene de los Andes. Entonces, toda esta raíz más toda la raíz más andina. Después venía un marroquí que tiene igual la música árabe,
Después el argentino, que viene con un poco también lo argentino, pero también vivía en Perú con los afroperuanos, entonces estudiaba cajón con los afroperuanos y se hace esta interculturalidad. Y además era muy bonito porque para mí, además de tener un sentido musical, tenía el sentido político de hablar de migración. Qué increíble lo de la música, que logre botar estas fronteras y logre conectar a gente de lugares tan distintos. Me imagino que eso debe haber sido re potente dentro de la agrupación. Trasladándonos un poco ya a lo actual, lanzan este tema, Borderline, hace poquito, que tiene que ver con el estallido social y que tiene mucha difusión, mucha divulgación. Un poco cómo lo reflexionas en el hoy. Está igual reciente el lanzamiento del trabajo, pero ha conectado mucho también con el sentir de la gente. Más o menos, ¿qué impresión te da lo que se generó con este nuevo tema? Pucha, de partida es bonito porque lo que intenté fue reflejar un poco desde un aspecto como más subjetivo de la demanda, no como la demanda como tal, cambiar la ley tanto, sino la demanda que viene como del ser humano mismo que vive en su cotidiano. Eso traté de reflejar, por eso igual el tema está construido como desde el soy, ¿cachai? De que siempre soy esta persona, soy... Y cada una de las situaciones que planteo son cosas que se han planteado en pancarta, está rayado acá, pues como te decía antes, aquí ya todo Plaza Dignidad, todo este contexto es un museo, pues. Pasó a ser un museo. Yo voy de verdad maravillado leyendo cosas y muchas cosas las extraje de ahí mismo, ¿cachai? Y las otras también uno se va informando al respecto. Por ejemplo, hablo, no sé, de los abuelitos, la tasa más alta de suicidio en abuelitos en Chile. Es una cosa impresentable a nivel mundial. Horrible, ¿cachai? El tema de las listas de espera, el año pasado, 2018-2019, 20.000 y tantas personas fallecían en lista de espera. Y claro, y que los números de pronto suena tan... No sé, como que lográis cerrarlo en un número, pero estamos hablando que son familias, que son gente, entonces estamos súper deshumanizados en ese sentido. Y el número despersonaliza también, po. Absolutamente. Y eso es lo que hacen los políticos. Vamos a entrar en eso, tranquilo. Pero al menos la conexión que se produjo con este tema fue... Entonces fue eso, y dentro de todas las críticas que hacen la gente, las positivas van en esa línea de que de alguna forma se sintieron representados con alguna de las cosas que planteo, ¿cachai? Y por otro lado también, como decía, empiezan también los ataques del otro bando, que es interesante ver lo malos que son. Hay unas personas que son terribles, weón. Dejaste Las Malas, desarrollaste este proyecto en solitario y en estos últimos 2 años o 3 años, Reptilian Beat. ¿Eso es más o menos como la cronología de tu carrera? Sí. Bueno, pasó que también uno va, no sé, pues llevó el feminismo a la vida también. Fue como... Y también yo siento que a la música hay que darle sentido de clase. Como me parecía que si yo había tenido la suerte, porque con Las Malas, como éramos de muchos países, yo vivía 5 meses en Europa, ¿cachai? Entonces hacíamos giras muy largas allá. Pero yo siento que todos esos conocimientos, toda esa experiencia hay que llevarlas de donde uno viene, compartir los privilegios. Entonces llega el feminismo a la vida y dice, bueno, también yo he llegado quizá a tocar en lugares que no todos han tenido la oportunidad de tocar, entonces voy a tocar con mujeres. Hay mujeres instrumentistas, hay que hacer una banda de mujeres, hay que visibilizar que las mujeres están en la música. Entonces, a todos mis compañeros los quiero mucho, pero voy a hacer esta situación. Son buenos y todo, pero... Son buenos, los quiero mucho. Y conformamos esta banda de afroelectrónico con puras mujeres. ¿La recepción qué te ha parecido con respecto a lo que ustedes proponen? Bueno, después hay otro tema que tiene que ver con el estilo, que la electrónica en Chile es muy elitista también. No es como en Europa, que en verdad, por ejemplo, aquí tú termináis los carretes y los termináis con cumbia. En Europa los termináis y los termináis con electrónica. Y es transversal, ¿cachai? No es como... muy popular. Es muy popular. Mucha gente. Y me parece, yo en lo personal tenía inquietudes como con las nuevas tecnologías, ¿cachai? Entonces era como con las máquinas, que de hecho el hip hop también las recoge un montón. Y quería hacer esta fusión de música del mundo con las nuevas tecnologías. Entonces hay recepción muy bien en el mundo como en el último electrónico, como de ese lado. Muy bien. Pero también tengo la suerte que está muy bien recibido en el otro lado porque las letras son muy feministas, porque por ejemplo, no sé, la semana pasada tocamos en el Encuentro Plurinacional Feminista y siempre nos gusta estar presente en esa instancia justamente para decir como chiquillas, podemos ocupar espacios que se nos han sido, no sé si negados, pero sí invisibilizados.
Entonces, muy feliz con Reptilian. Para sacarle un poco de esto de la música, ¿qué hacen aparte de la música para entretenerse? ¿Cuál es el hobby? ¿Ven series? ¿Ven películas? ¿Libros? Tú muy Eres psicólogo, además, ¿no? Sí, psicólogo. Sí. ¿Qué haces cuando no estás en la música, que no deben ser muchos los tiempos? Sí, harta lectura. Películas también, he visto la última. Vean Parasite. Parasite. Ganó Globos de Oro. Oh, impresionante. Y habla respecto a esto mismo que de las clases, cómo tiene que sobrevivir los estratos como más bajos, cómo sobreviven a partir de... Es una metáfora como de un parásito, pero a nivel social. Es hermosa la película. Mucho cine. Sí, lectura, como te decía, y todo, es que casi todo lo que hago como en función hobby, como tú dices, es como también pensando en un trabajo futuro. Entonces, todo conectado. Sí, pues entonces si quiero hablar de tal tema es como que me aboco a explorar esa área. ¿Cachai? De distintas corrientes, lectura, claro. Audiovisual, de diferentes ámbitos. Claro, entonces ahí voy sacando, sobre todo mucho del cine, porque del cine sacáis como la expresión más subjetiva de las personas. A mí me gusta escribir mucho como desde la vivencia de la persona. Como ponerme en los zapatos del otro y ver desde él. Tratar de reflejar eso. Entonces, como que todo el hobby va para esa línea. ¿Y tú, Andrea? ¿En qué te diviertes cuando no está Reptilian, no está el proyecto Andrea Zárate ahí dando vuelta? Difícil pregunta, parece. No, de hecho, bueno, yo participo en un colectivo que se llama Trabajadoras de la Música. Y esa es como mi área más militante, por decirlo de alguna forma, de visibilizar proyectos femeninos. Pero así como hobby, muy hobby, yo soy muy huertera. ¿Sí? Ese es mi hobby. Tengo una casa en Valpo y soy muy huertera, me gusta eso, así como trabajar la tierra. ¿Le dedicas tiempo a eso? Sí. ¿Investigas acerca de eso? Sí, me compro libros acerca de los huertos, cuándo germinar, dónde no germinar. ¿Por qué? ¿Tiene algún porqué? ¿O simplemente de verdad que te conectáis nomás y no hay mucha explicación? Una, que me gusta. Dos, que también le veo demasiado sentido político al cultivar tu propio alimento. Siento que es la mayor resistencia que podías hacer, es como... Una, liberáis como la cadena productiva del alimento, que es el transgénico, la explotación de la gente, de las tierras. Y en verdad, por el metro cuadrado, tú podías alimentar a 2 personas, ¿cachai? Entonces, como... Un acto político. Es un acto político de resistencia alimenticia, ¿cachai? Como... Ojalá pudiera desarrollarme más incluso en eso. Naciste culpable, naciste mujer, naciste madre una y otra vez. Naciste culpable, naciste mujer, naciste madre una y otra vez. Naciste culpable, naciste mujer, naciste madre una y otra vez. Una y otra vez. Yo te miro cruzando la montaña con tu actitud futura encima de tu espalda. Eres la imagen más profunda, eres la historia de muchas angustias. Con tu mano quebrajada hiciste florecer todas las cosas marchitadas. Eres la libertad y la desobediencia, poesía de la resistencia. Naciste mujer, naciste madre una y otra vez. Naciste culpable, naciste mujer, naciste madre una y otra vez. Naciste culpable, naciste
naciste mujer, naciste madre una y otra vez, naciste culpable, naciste mujer, naciste madre una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo te miro cruzando la montaña con tu actitud futura encima de tu espalda. Eres la imagen más profunda, eres la historia de muchas angustias. Con tu mano quebrajada hiciste florecer toda la cosa marchitada. Eres la libertad y la desobediencia, poesía de la resistencia. Mira, por un lado, yo llevo harto tiempo escribiendo al respecto. Es un tema que a mí siempre, como te comentaba antes, como que el tema de la indignación es un tema de mucho tiempo. Entonces, como que de alguna forma había hablado tanto tiempo que por un lado fue como, oh, llegó, se enojaron, se enojaron. Entonces, como que por un lado fue como una esperanza que brota, ¿cachai? Como una esperanza que brota. Y fue como una energía, una idea de comunión, de... No sé, yo lo vivencié como bonito, como salió, como tú bien decías, como una creatividad del ser humano ahí. Todo esto se convirtió en un lugar simbólico, ya histórico, ya como te decía, un museo, ¿cachai? Personalmente yo estaba... A ver, Creo que fue un... Mira, ¿sabes qué? Incluso el mismo día nos pusimos con el... Por ahí está el osito. Hola, osito. Nos pusimos a trabajar en la primera canción que hicimos al respecto de esto, y la idea fue unir a artistas dentro del género que nos movemos y al tiro hacer un tema, porque fue creo que el toque que hace, el día bien. Y ahí empezamos a coordinar así como, chucha, estábamos viendo los helicópteros, así como, qué bueno, se armó una pesadilla. Se armó esta esperanza, pero después viene esta pesadilla de que nos van a aplastar de nuevo, y vienen todos los miedos históricos también, pues. Un país muy, muy golpeado con eso. Yo creo que en 30 años no se sana en esa herida. No, nica. Entonces fue como, no, hay que hacer algo al tiro. Entonces, como... Esa fue como tu primera respuesta antes de esto. Sí, pues el arte resistencia, pues. Arte de resistencia. ¿Cómo te tomó estos momentos del 18, 20, 21? Yo creo que fue como una vorágine de emociones. Primero porque, claro, uno, como decís tú, uno siempre está escribiendo de esto, o uno siempre está militando, pero en el cotidiano, pucha, se te van como, vaya acostumbrándote a vivir así de sistematizar un poco y decir un poquito hoy día. Pero después del 18 fue como un vómito así de rabia, de temor. Y al mismo tiempo muy esperanzador decir, no estaba sola, no era yo nomás la que estaba enojada, éramos caleta. Oh, qué orgullo ser chilena, de verdad, así fue como... Y de repente como mi reflexión un poco ahora, que uno sigue militando y sigue haciendo cosas, sigue haciendo temas, tocando en otras partes. Lo más bonito para mí es como... porque ya es evidente que respuestas prontas no vamos a tener. Porque es muy ineficiente, el sistema está muy mal, está demasiado dañado de estructura, entonces como una respuesta rápida no vamos a tener, porque me parece que es un proceso largo, que podría ser mucho más eficiente, pero encuentro muy bonita como el preguntarse a diario. Y eso creo que como sociedad nos conforma de una manera mucho más sana, ¿cachai? Como... las preguntas cambiaron, ¿cachai? Como, no sé, ahora la gente se saluda en la calle, hay otra forma, el feminismo está muy presente, ya en todos los lugares se preguntan, no, hay que tener 50 mujeres, 50 hombres, ¿cachai? Como que hay cambia. Se va cambiando en el cotidiano, en el cómo yo me muevo, me planteo en el mundo más inmediato, en mi comunidad, mis vecinos. Y eso para mí es lo más valioso que tiene esto. Oye, la banda en sí, Borderline, tiene un público bastante fiel en México. Les va en particular bastante bien ahí.
¿Has tenido algunos comentarios con respecto a lo que pasa en Chile? ¿Consultas? ¿Qué está pasando? ¿Qué tan...? Porque me imagino que la gente afuera también tiene su impresión al respecto. Desde donde lo comunican, no sé si se informa por qué medios, pero ¿te han preguntado cómo está la situación acá? ¿Cómo va la cosa? Mira, sí, he conversado con gente, pero me ha llamado harto la atención con el último tema, con todos los comentarios y todo. Saludos de muchos lugares, po, de Ecuador, ¿cachai? Bolivia y de alguna forma México, España, y de alguna forma todo lo que retraté con la canción empiezan a decir, aquí vivimos lo mismo, ¿cachai? Uy, sí. Entonces, y poniendo demanda específica, no sé, pues hablando de la jubilación, obviamente... También no solo pasa aquí, pasa en otros lados también. Claro, todo, la educación, todos los temas que se tocan en la canción, la gente como que comulga con el tema, pues es como, oye, aquí también, saludos, resistencia, desde acá resistimos también, ¿cachai? Y muchos hablan del ejemplo de Chile. Eso me ha llamado mucho la atención. El ejemplo de Chile. El ejemplo, ustedes son ejemplos de cómo combatir, o ese mismo cartel que había que era Chile va a ser la tumba al neoliberalismo, ¿cachai? Que era hermoso ese texto. Era hermoso. Pues. Y tus conocidos, Andrea, tú también, bastantes contactos con respecto a gente de otros países, de otros lugares. ¿Qué te han comentado al respecto? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han consultado con respecto a lo que está ocurriendo acá? Yo creo que, por ejemplo, como decís tú, todos los latinos sienten una empatía, así muy rápidamente. Pero también creo que hay mucha desinformación, como el neoliberalismo está tan presente en verdad, es una cuestión estructural, después de todas las dictaduras, que hay mucho desconocimiento técnico. Eso es lo que siento. Como, sobre todo en Europa, que es como, obvio que están luchando porque, pucha, igual son pobres. Está como esa... Pero, por ejemplo, ayer veía un video de un entrevistador que entrevistaba en España. ¿Tú sabes por qué están peleando en Chile? Sí, porque parece que están en dictadura, ¿no? Y sabes que de verdad no tenían idea de lo que estaba pasando acá. Entonces como que, sí, bueno, porque son tercermundistas, van a estar peleando pues, por algo. Sentí esa mirada que como no como el patio trasero, como... Muy asistencialista, ¿sí? O paternalista, como, obvio, pues si son pobres, ¿cómo no van a estar luchando? ¿Cachai? Notaste cierto aire de eso. Y es cuático porque, claro, nosotros estamos aquí y vemos nuestra inmediatez como, claro, tenemos un presidente nefasto. Pero si te ponías a ver, te abstraí un poco y entendís que ese desconocimiento que existe en Europa, por ejemplo, sobre lo que pasa en Latinoamérica, tiene que ver con que a la población europea está dormida y son los explotadores finalmente de acá. Pues, ¿cachai? Si el presidente es un instrumento frente... Esto es bastante grande, bastante amplio. ¿Cachai? Como que la cadena de opresión es mucho más grande. Pues, ¿cachai? Si las mineras o el litio, el agua... gente chilena la vende, pero la vende a un extranjero. Ahí hay un cómplice extranjero que no se nos puede olvidar también, ¿cachai? ¿Sienten que pueden desde el arte colaborar a terminar con este sistema tan profundo, arraigado tan profundamente? Sí, pues. Es que esto ya vimos que si la gente se une puede lograr cualquier cosa. Pues. Entonces el tema es mantener eso. Y yo siento que desde la música el aporte es como mantener ese espíritu. Siento que... Lo motivacional. Claro, siento que hay... O sea, mi propuesta musical siempre ha sido como llegar ahí a la fibra humana, pues, ¿cachai? Entonces contarle todo esto y mantener ese espíritu. Siento que sirve mucho en ese aspecto. Pero también desde lo individual, de participar de las situaciones que haya. Entonces hay varias trincheras que uno puede como representar, por así decirlo, ¿cachai? Pero yo creo que desde la música es un granito de arena que es necesario. ¿Comparte eso, Andrea, con respecto a lo motivacional, el aspecto de sí, yo creo que lo más bonito que tiene la música, o el arte en general, es que convoca, reúne. Y donde hay reunión, hay pensamiento, hay conversación, hay reflexión. Entonces yo creo que por eso a mí desde el estallido iba a tocar donde más puedo, a Quilicura, San Bernardo, la Florida. Porque se genera eso, pues la reunión, se encuentran los vecinos, ¿qué pensamos de esta plaza donde estamos tocando que es un peladero? ¿Qué pensáis tú, el señor de 50 años con el niño de 18? ¿Qué pensáis tú? Y se encuentran dos generaciones que en verdad piensan lo mismo de ese peladero que aquí en plaza, que está en la esquina de su casa. Yo creo que quizás como el arte no increpa directamente al poder, si lo hace a través de las letras y todo, pero no somos los actores específicos, pero sí somos los actores que reúnen. Y eso me parece muy relevante. Quiero que ahora se levanten todos,
Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Esto está dedicado para Mañalich. Yeah. Ley de salud mental urgente para ese saco wea. El gran caos. Llámame anticristo, redentor. A la mierda Cristo, soy el padre de Dios y de una generación que se aísla por tanta gente que se odia a sí misma. La presión del éxito frustra, la depresión en alcohol la ocultan y se ofuscan. No saben ni lo que buscan, pero matarían por triunfar. Ninguna persona se quiere ver sola y su personalidad. ¿Para qué reprimir si feliz no molesto tanto? Nos van a entretener hasta matarnos. No es sano adaptarse a un mundo enfermo. Será en vano si tengo un ciervo dentro y tú no eres distinto. Te pareces a todos menos a ti mismo. Como dice, puedes sentirlo, amor. Como late el corazón, donde desorden hay habrá un borderline. Esperando el turno. ¿Cómo? Puedes sentirlo, amor. Es el olor de la indignación. Donde desorden hay habrá un borderline. Creando mundos, ok. Nada ni nadie puede ni podrá contra ti. Mi deseo es más grande que el miedo a morir. Borderline, orden libre. Soy un maldito ser humano y punto, pero me tratan como un producto. Vivo en un mundo absurdo, donde se mata una persona cada 30 segundos. Y eso de ser perfecto te aturde, y si maduras demasiado en efecto te pudres. No es con dinero, pagas con tu tiempo, es tu vida, pero ¿a quién se la estás viviendo? Respiras pérfidas mentiras que terminan determinando vidas. Y el mercado cercano al mercado ha vendado y dejado de lado al humano. El esclavo perfecto es quien no cree serlo y cierra la celda por dentro. ¿Y un pobre qué? De derechas el colmo es como ser puto y pagar por el polvo. Como dice, puedes sentirlo, amor. Como late el corazón, donde desorden hay habrá un borderline. Esperando el turno. ¿Cómo? Puedes sentirlo, amor. Es el olor de la indignación. Donde desorden hay habrá un borderline. Creando mundos, ok. Nada ni nadie puede ni podrá contra ti. Mi deseo es más grande que el miedo a morir. Borderline, orden libre. No hay resignación para un borderline. No hay resignación para un borderline. No hay resignación para un borderline. Solo indignación y desorden hay. No hay resignación para un borderline. No hay resignación para un borderline. No hay resignación para un borderline. Solo indignación y desorden hay. Bota el fármaco y acepta la angustia. Que el amor propio no dependa de un me gusta. Y es que la vida no tiene sentido. No soy maricón y solo elige un camino. Oye, si cerrara la palma, la mano de obra, habría miles de puños de sobra. La cultura te trauma, te dice eres libre de elegir una jaula. Okay. Alberto Plaza, vamos por ti. Si tuvieran que mencionar algún suceso de todo lo que ha ocurrido en estos meses, ¿cuál sería? ¿Cuál se les viene de pronto a la cabeza? Hoy tanto. Que son sí, muchos. yo creo que como por semana algo me conmueve. Pero yo creo que primero la muerte de la muerte. Yo creo que las familias destruidas por un estado represor y asesino. O por ejemplo, uno que es más militante en el feminismo, Fabiola Campillay, que solo iba a trabajar y que perdió la vista. Eso me conmueve. Solo iba a trabajar, ni siquiera está en un contexto de protesta. Quiero hacer un pequeño, que necesito decirlo. A los días de que ocurrió de Fabiola, en Radio Bio Bio aparece la nota y sale desde la versión de Carabineros. Y según Carabineros, Fabiola estaba entre medio de un enfrentamiento entre manifestantes y los pacos. Cosa que la misma hermana de Fabiola había desmentido. Ella dijo: nosotros estábamos solas, íbamos camino al trabajo, no había manifestantes. Y de la nada Carabineros ejecutó la lacrimógena que golpeó a mi hermana. Entonces necesitaba decir eso porque de verdad que me dejó como muy molesto. Siento que es impresentable de pronto la negligencia de parte de los medios de comunicación. Pero bueno, ellos cumplen con su tarea. Tú estuviste presente en el beneficio de Fabiola, ¿cierto? En San Bernardo, en Cinco Pinos. ¿Cómo fue un poco esa experiencia? Me imagino que estaban los familiares de pronto también ahí dando vueltas en torno a esta convocatoria. Yo creo que estamos todos un poco en shock con respecto a las situaciones de represión, porque por un lado la familia siente como mucho apoyo
y está pasando, más encima es muy mediático, entonces hay como una presión, al mismo tiempo sienten dolor, pero apoyo, son una mezcla de emociones bien empáticas. Y yo creo que lo que más me ha dolido también es como la situación Sename, que sale tan a la luz, que lo hablamos un poco antes. Para mí la situación Sename es muy... Yo no entiendo cómo la gente no se indigna así... Niños, que para mí los niños, por ejemplo, ahora con la ACES, yo encuentro aplausos para la ACES, pero 1000 muertos al interior del Sename, cuerpos que no se han encontrado y ningún responsable del Estado, o por último de una institución. ¿Cómo vamos a ser tan así cavernícolas? No lo puedo entender, son vidas humanas. Poca humanidad, absolutamente. Eso a mí me indigna profundamente. Yo también voy con la idea del tema de las muertes, y a la vez la segunda estoca de ese tema es que la omisión por parte del gobierno, porque tanta gente que ha fallecido, ha sido herida, mutilaciones, y hay una omisión absoluta de parte del gobierno. Entonces, por una parte te matan, te hieren, te violan y después no hay palabra al respecto. Entonces son dos cosas terribles, y sobre todo para las familias directas. Imagínate, si a mí me da rabia y nos puede dar rabia a nosotros, imagínate esas familias destrozadas, y que más encima las niegan, y que más encima les dicen que van a hacer programas de apoyo al respecto. La misma gente que quedó con daño ocular y no generan nada, es solo discurso, ¿cachai? Y se quedan en un discurso. Es terrible, man. Y lo otro que me indigno todos los días en realidad es cuando salen siguiendo con lo del discurso, dicen una cosa, todavía no conectan con las demandas reales, dicen estupideces, man. El Mañalich, man, estupideces, es un estúpido. Perdón, señor Mañalich, es un saco wea, man, un saco wea. Entonces, todos los días furia, y lo otro al respecto también, el tema del Sename, ¿cachai? Lo mismo que está pasando, lo que pasó en el Barros Luco, como te comentaba antes, yo me operé con neurocirujanos que ahora están en paro, están actualmente en paro porque tenían que operar con la luz, o sea, sin luz, ¿cachai? No tienen recursos, no tienen ni gasa, bueno, tienen que hacer completar para comprar gasa y todos los materiales básicos. Entonces, si nos ponemos a enumerar por todos lados, te vaya la educación, te la cagada, ¿cachai? O sea, no había por dónde en general que en este país no ocurriera lo que ocurrió, realmente, porque donde miramos nos encontramos con desigualdades, pero que llegan a ser vergonzosas, de verdad es muy vergonzoso. Incluso ustedes, de pronto, en su área de lo que tiene que ver con la música, también hay muchas cosas, somos un país tremendamente al debe también con nuestros propios artistas, ustedes, los proyectos que encabezan cada uno, no sé, siempre que pienso en propuestas musicales me imagino a los Cómo asesinar a Felipe, una banda que mezcla japs y rap, que es tremenda, pero poco se le apoya, poco se le difunde. Hay tanta propuesta en este país, y en lo musical también es tan injusto. ¿Lo sienten así de pronto ustedes que están ahí metidos en esto de la música? ¿Lo sienten de igual manera? Sí, yo creo que después de los 90, con esta como productividad de la industria de la música, que con la que uno también participa, tampoco más como pero una fábrica de chorizos, y al final el artista se vuelve muy servil al mercado. Por ejemplo, yo me indigno profundamente con las compañeras que están hablando de feminismo, sus portadas de discos hablan del empoderamiento femenino, y al día siguiente hacen un comercial por una marca de cremas de arrugas, ¿cachai? Como, o sea, estamos hablando de la liberación del cuerpo y al día siguiente estoy siendo servil totalmente con el mercado. Como que también ahí una contradicción importante. Cero conciencia de clases, ¿cachai? Y para mí el arte debe tener conciencia de clases. Si no, ¿para qué? Si no eres, o sea, así musiquita para el mercado. Y yo entiendo que todos tenemos que vivir de esto, lo entiendo. Pero hay que entender el privilegio, ¿cachai? Entonces me parece que, bueno, eso como instancia. Y lo otro que también sí, pues siento que estamos muy al debe como... ¿Por qué? Porque si en este país tú no cortáis ticket, no servís en el fondo, sino, y por ejemplo los municipios no le interesa que la gente conozca más música. Entonces, por ejemplo, lleva por decirte, hace 30 años que llevan a los jaivas para todas las cuestiones municipales. A mí me encantan los jaivas, no tengo problema con eso, ¿cachai? Pero ¿cómo vamos a formar audiencia
si en verdad nos damos espacio a otras situaciones y que no sean masivas, ¿cachai? Por ejemplo, hablo de los artistas locales y yo soy la municipio de Rengo. Bueno, algún folclorista habrá en Rengo, algún hip hopero habrá en Rengo. ¿Cómo yo no le voy a dar esa cabida, cachai? En cambio no, te llevo los Jaivas de nuevo. Es como el mercado operando en diferentes áreas, pero en todas a la vez. Como el mercado, el tema de llevar el número calado y se pierde espacio. Compartí un poco, me imagino, esa visión. Totalmente. Artistas abandonados. Pero a la vez, lo positivo, siempre se puede rescatar algo positivo que permite la autogestión y eso igual te desarrolla harto como artista. El tener que moverte, armar, o sea, obviamente sería bacán que pudiera ejecutarse una cosa más grande y poder mover a tantos artistas buenos que hay, pues, ¿cachai? Pero por otro lado, yo personalmente ahora la época que estoy es como, puta, ya trabajar con alguien externo sería como igual tener que entregar un poco de lo mío a otro, ¿cachai? Eso también me molesta, como a ti te molesta el tema de las chicas como feministas, por ejemplo, el mismo género trap, que tal como decir, es una venta de productos, ¿cachai? Veía los traperos así como hablando de las marcas, y por algo también los producen a ese nivel, po. El mercado operando. El mercado, entonces no bueno. Y hay como yo siento que hay como una especie de deformación profesional con la cuestión, porque yo he visto traperos dando la lucha social, pero en Instagram no tienen ningún asco con decirte tomen esta marca, consuman esta marca. Entonces hay una deformación con respecto a lo teórico que ya es transversal, ¿cachai? Sí, pero en la música es mucho más incoherente, porque uno al final igual canta un discurso. Y en esa contradicción igual, por ejemplo, en ese género es que después generan así como cierto rechazo de las personas, sobre todo en estos contextos. Entonces, si por un lado tenía un discurso y después me venís con otro, ¿quién chucha soy? Y eso la gente lo hace que paguen, como que pierden eso. Con respecto a lo mismo, tuviste harto tiempo en Europa, has viajado harto. ¿Cómo se maneja ya el tema musical? Me imagino que hay diferencias importantes. Muy importantes. Por ejemplo. De partida, como son estados benefactores, tienen subsidios para los músicos, artistas. Entonces, por ejemplo, yo tengo de partida yo mi trabajo lo declaro en Europa. Uno lo declara, paga impuestos y el Estado, como es benefactor, te paga una cantidad de tiempo para que uno produzca, componga, porque el Estado entiende que tú trabajas, pero además hay un periodo que no es visible, que tú compones, te autogestionas y te lo paga. En Francia, en Alemania es distinto, por ejemplo España es un poco más parecido para acá. Y después la otra diferencia muy relevante es que hay muchos festivales financiados por el Estado, muy bien declarados, porque aquí, por ejemplo, el Festival de Arica Una Vergüenza, que es financiado por el Estado y se gastó, no sé, las cifras eran absurdas, 50.000 millones de pesos para Paloma Mami, y Américo era una cuestión. Y ni un artista de Arica, ¿cachai? Ya era como... Y es financiado por el Estado, plata de todos nosotros, no había una curatoría transversal. Eso por una parte. Y después forman audiencia. Entonces, un festival fideliza el público no por quién vaya a tocar, sino por la experiencia del festival. Y nosotros no tenemos esa cultura porque no la hemos fomentado. Nosotros vamos a la cuestión municipal porque es gratis y la gente del barrio va a la cuestión municipal porque es gratis. Pero no es como, vamos a ir porque es una experiencia bacán y da lo mismo que toquen. O sea, eso va más allá del artista que se presente, tiene que ver con ir a vivir una experiencia. En cambio, en Europa tiene eso, de repente en las carteleras no conocí mucho a los artistas, no son mainstream, ¿cachai? Pero este dice, vamos a ir al festival tantito, porque todos los años es buenísimo. Y de repente ni siquiera avisan en cartelera quién va a tocar, y de repente toma un artista muy famoso. Pero ellos entienden que la fidelización va con la gente, no con el artista. Entonces, en eso estamos demasiado atrasados, porque eso tiene que ver con una cosa que la gente se va acostumbrando, va entendiendo. Acá ni siquiera hemos comenzado en un proceso de capacitación con la audiencia. Ni siquiera estamos en ese comienzo. Sí, imagínate que un artista, para poder vivir de la música, termina tocando en bares, que también es servir al mercado. La cervecita, que la entradita, que no sé qué. Entonces no hay contexto de arte.
¿cachai? Y eso yo creo que es lo que más nos perjudica a una sociedad entera. No es como al mundo artístico, es a una sociedad que no consume arte, no tiene procesos reflexivos, ¿cachai? ¿Dónde están las esperanzas de pronto? ¿Dónde están las motivaciones a continuar? ¿O dónde están los sueños para el futuro? Que de pronto ni siquiera tienen que ver con nosotros, con nuestras propias generaciones, sino que tienen que ver con las generaciones que ya nos siguen, que vendrán después. Eso, alguna reflexión con respecto a este proceso que sin lugar a dudas va a quedar, yo creo, en la historia de este país. A ver, como reflexión, no sé, a mí toda esta situación, como decía antes, genera una esperanza. Se visibilizaron, había muchas demandas que estaban, ya se sabía, aparecían y aquí en Chile había marcha cada rato, todos los fines de semana había marchas masivas, que obviamente las trataban de minimizar. Pero llegó un momento en que salieron todas, florecieron todas y todos se dieron cuenta también que muchas comulgaban unas con otras y que éramos parte del mismo entramado, que sufríamos los mismos dolores, había un sufrimiento que nos unía. Eso lo digo en la canción, que es bonito. Por lo tanto, la mayor reflexión es mantener esa energía. Yo sé que cuesta, que agota esta sensación constante de rabia, de angustia, todo lo que se ha sufrido, pero es el instante, es el instante como para poder modificar todas estas cosas. Y cuando la gente se une, se pueden lograr cosas. Ya han visibilizado tanto que siento que ya no hay paso atrás y hay que aceptar algún cierto sacrificio. Toda la gente ha hecho sacrificios, desde el que se ha demorado 2 horas más en llegar a su casa hasta gente que ha fallecido, ¿cachai? Entonces, por honor a ellos, por toda la gente que ha perdido muchas cosas a nivel individual, familiar, mantener. Yo creo que unidos se pueden modificar muchas cosas. Bien, Andrea. Yo creo que es como el tejido social, al final. Creo que nosotros cambiamos, eso es lo más importante. Que nosotros cambiamos, las preguntas que tenemos no son las mismas, queremos otro tipo de respuestas, y eso para mí es lo más valorable. Y sobre todo también, yo no tengo hijos, pero sí soy muy defensora de la infancia. Creo que es como, porque tuve el privilegio de tener una infancia muy, muy bonita. Siento que es un derecho fundamental en la vida de alguien tener una infancia digna, ¿cachai? Entonces, yo ahora con lo de APCU estoy muy orgullosa, porque en verdad ellos son los que van a disfrutar más o se van a plantear las cosas diferentes, los que van a construir un país diferente. Entonces, el tejido social es lo que más esperanza me da, cómo el cambio en nosotros, en el cotidiano, en las personas, en los vecinos. Andrea Zárate, Sergio, el tipo, muchas gracias por haber compartido este espacio de conversación. Toda la admiración profunda a cada uno de sus proyectos, tan bacanes, así que por supuesto que continúen nomás, que continúen. Esto fue Radio de Resistencia desde Espacio La Galería. Nos vemos en una próxima edición. Para alegrar el alma.